personas que se sintonizan, y estas personas que en sus casas nos están mirando en este momento en nuestro canal de televisión. Bienvenidos los que estamos en este lugar, y al Espíritu Santo démosle ese fuerte aplauso. Que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 8, que es lo que nos corresponde para hoy. Hechos capítulo 8. Y nuestro tema para hoy, consiguiendo metas. ¿Cómo es? Consiguiendo metas. En la vida todos tenemos metas. Todos nos hemos propuesto metas, propósitos, unos más ambiciosos que otros. Todos en la vida en algún momento nos hemos propuesto metas, unas a largo plazo, mediano, corto plazo. El problema es que muchas de ellas nunca las hemos conseguido. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos lindos proyectos, lindas metas, pero no las podemos conseguir? Y sobre todo cuando nosotros miramos el último día del año, el 31 de diciembre, somos muy expertos en nosotros hacer planes, proyectos. El problema es que pasa el año, pasan los días y muchos de esos proyectos nunca se han cumplido. Muchas de esas metas siguen ahí en el tintero y no se han hecho realidad. Jesucristo tenía también una meta, tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el anhelo, el deseo que tiene Jesús? Miremos ahí en 1 de Timoteo y después volvemos a Hechos. 1 de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Jesús? ¿Qué es lo que dice ahí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen, ¿qué dice? Al conocimiento de la verdad, porque solamente el conocimiento de la verdad es lo que nos lleva a tener salvación y vida eterna. ¿Cuál es el deseo entonces? ¿Cuál es la meta de Jesús? Hacer que todo el mundo sea salvo. Para eso murió, para eso llegó a la cruz. El deseo de Jesús es que todo el mundo sea salvo, pero no lo iba a cumplir solo. Jesús tan solo propiciaría la salvación y la vida eterna, pero lo haría a través de un equipo que Él conforma, en particular 12 personas. A través de ellos llegaría la salvación y cumpliría su propósito, su meta, su sueño, y por eso Él da una orden clara y concisa. ¿Cuál es la orden? Ahí en Mateo 28, 19 y 20. Algo que nosotros la conocemos todos, pero que muy pocos la cumplimos. Por tanto, id y hacer, ¿qué dice? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿de qué forma? ¿Qué dice el 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La meta de Jesús, el sueño, el propósito de Jesús, ¿cuál era? Que todo el mundo sea salvo. Y por eso a sus discípulos les da una orden, nos da una orden. ¿Cuál es? Vayan, hagan discípulos, pero ¿de qué forma? Enseñándoles. De nada sirve que nosotros vayamos allá simplemente a hablarle a la gente de un Dios de milagros si no les vamos a enseñar. En esa orden está compuesta en dos partes. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la segunda parte de esa orden? ¿Cómo dice? Enseñándoles. Muchas veces nosotros hacemos la orden pero a medias. Tan solo hablamos a la gente de un Dios maravilloso, pero no le enseñamos quién es ese Dios maravilloso. Una verdad a medias es lo mismo que una mentira. Porque hay tanto cristiano tibio hoy en día, porque simplemente nosotros le hablamos de las maravillas de Jesucristo. Pregunto yo, allá afuera, ¿será que no hay gente que necesite plata? ¿Será que no hay gente enferma? ¿Será que no hay gente que necesite de algún milagro? Cantidad de personas a ese estilo. Por lo tanto, hablarles a ese mundo necesitado de un Dios que hace milagros es fácil.
hablarles de la verdad de Cristo que transforma vidas, que cambia corazones, que nos lleva a la salvación, es lo complicado. Hablar de las bondades de Cristo es fácil. Si usted le habla a alguien de que Dios le va a proveer, a esa persona le gusta. Pero cuando nosotros le confrontamos con la verdad, con la palabra, ahí es cuando la gente ya no le gusta. Yo siempre digo algo, hablar de las bondades de las matemáticas es fácil y agradable. Si a ustedes le dicen que va gracias a las matemáticas, se va a hacer rico, que gracias a las matemáticas usted va a poder administrar bien su negocio, que a través de las matemáticas usted va a prosperar, ¿eso le gusta o no le gusta? Eso sí le gusta. Pero si nos dicen saque papel y lápiz que vamos a hacer ecuaciones, entonces ahí la cosa cambia. Ahí es cuando ya no nos gusta. Que nos hablen de las maravillas de las matemáticas es agradable, pero que nos pongan a hacer operaciones matemáticas es cuando decimos, es que la cabeza no me da para eso. Que le hablemos a la gente de las maravillas de Cristo es agradable, pero hablarles de lo que Cristo demanda, eso es lo que a la gente ya no le gusta. Y Él les dio una orden clara: vayan, hagan discípulos, pero enseñándoles. Y muchas iglesias cristianas nos comemos la segunda parte y la ignoramos, no enseñamos. Tan solo hablamos de milagros, tan solo hablamos de las maravillas. Los discípulos se habían acomodado. ¿Cómo cumplir esa misión? Miren que la orden era vayan y discipulen, vayan y hagan discípulos, pero los discípulos llegaron en un momento de su vida donde ellos se acomodaron y ya no se querían mover. ¿Cómo cumplir una meta con un equipo de trabajo que está acomodado? ¿Cómo cumplir un propósito, un sueño, con un grupo que está acomodado? Pero Jesús tenía que cumplir su promesa y Cristo quería cumplir su meta. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Cómo conseguir una meta? ¿Cómo conseguir un sueño? Yo sé que usted tiene sueños, yo sé que usted tiene metas, propósitos, como todos nosotros. Pero ¿cómo conseguirlos? Jesús tenía una meta, pero con un equipo de personas que se habían adormecido y que no le estaban ayudando mucho a cumplir su propósito. ¿Cómo conseguirlo entonces? ¿Cómo hacerlo? Y eso es lo que vamos a mirar. Consiguiendo metas. ¿Cómo las conseguía Cristo? ¿Cómo las iba a conseguir? Y cómo usted y yo podemos conseguir también nuestra meta, nuestro sueño. Ese plan que usted hizo hasta el año pasado y que ya vamos a esta fecha y que no lo ha podido conseguir. ¿Cómo hacerlo? Primero, desacomodándonos. Desacomodándolos. Jesús iba a cumplir su meta, pero desacomodando a ese grupo de colaboradores que no le estaban sirviendo en ese momento. En el versículo 1, ¿qué nos dice? Hechos 8, en el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran, ¿qué dice ahí?, persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Pero en ese momento sucedió algo. Dice que hubo una tremenda persecución con la iglesia y que todos aquellos a quienes les había encomendado la labor de discipular, de evangelizar, tuvieron que salir como corriendo. Bien, tuvo que desacomodarnos. A veces nosotros en la vida llegamos en un momento donde nos acomodamos. ¿Sabe por qué usted no ha avanzado más? ¿Sabe por qué nosotros no hemos avanzado más en lo que queremos? Porque simplemente llega un momento en nuestra vida donde nos acomodamos. Y entonces decimos, ¿para qué me esfuerzo? Si no lo que gano estoy bien. ¿Para qué mejorar en ese negocio si así como lo tengo me va bien? Y nos olvidamos de innovar, nos olvidamos de mejorar el negocio, y cuando nos damos cuenta la competencia nos atrasa y el negocio lo tienen que cerrar, porque nosotros nos acomodamos. ¿Sabe por qué hay muchos matrimonios en crisis, hay muchos matrimonios fracasados? Porque nosotros somos muy activos, muy emocionales, amamos mucho a nuestra esposa y nuestro esposo y le damos muchos detalles, pero solo los primeros días, solo los primeros meses. Y después nosotros nos acomodamos otra vez. Y entonces ya ¿para qué? ¿Para qué un detalle a la esposa? ¿Para qué un detalle al esposo? ¿Para qué un detalle a los hijos? ¿Para qué una palabra de amor? ¿Para qué abrazar? ¿Para qué besar? Si total todos vivimos en la misma casa y estamos acostumbrados a conocernos.
nos hemos acomodado. Nos acomodamos. Dios quiere que vivamos cómodos, mas no acomodados. Eso es muy diferente. Dios quiere que vivamos cómodos. A través de sus trabajos tiene que vivir cómodo, pero otra cosa es vivir acomodado. El acomodado es aquel que ya no tiene sueños, anhelos. El acomodado es aquel que ya no quiere avanzar, que con lo que tiene ya se ha resignado. Dios no quiere personas resignadas. Usted y yo tenemos que luchar cada día por ser mejores. Estos discípulos se habían acomodado y Jesús los empezó a incomodar. Y entonces, ¿qué dice que Dios permitió? Que haya una gran persecución, porque tenían que moverse. La orden era evangelizar ¿hasta dónde? ¿Hasta la esquina? Toda la tierra. Pero ellos estaban acomodados. Si nosotros no nos desacomodamos, muchas veces no nos vamos a lograr acomodar nuevamente. Segundo, era necesario obligarlos a actuar. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por qué ellos tuvieron que huir? ¿Por qué ellos salieron corriendo? Porque Saulo y muchos de sus compañeros los estaban persiguiendo y los metían ¿dónde? A las cárceles. Fue necesario obligarlos a moverse, a actuar. Nosotros muchas veces tenemos que obligarnos a hacer cosas. Hay cosas que nosotros no las hacemos porque la pereza nos gana. Y es necesario obligarlos. Si usted tiene su negocio, usted sabe que tiene que abrirlo por más tardar a las 8 de la mañana, pero a veces la pereza nos gana. ¿Y a qué horas lo está abriendo? 10 de la mañana, 11 de la mañana, porque dormimos mucho. Y es necesario obligarnos. Madrugar muchas veces no es fácil, pero es necesario obligarnos. Todos los días a las 6:30 de la mañana estamos en este lugar buscando de Dios. ¿Y saben por qué muchos no vienen? Porque la pereza le gana. Porque no estamos acostumbrados a obligarnos a hacer algo bueno. Si usted quiere llegar a ser un profesional en la vida, va a tener que obligarse. Para muchos estudiar no es agradable. ¿Saben por qué muchos no son profesionales hoy? Teniendo dinero y teniendo oportunidades, porque no han querido obligarse. Porque les parece que tener que trasnochar por estar estudiando no es agradable. Y el no obligarse ha hecho que no haga nada. Hay cosas que tenemos que obligarnos. Es más, si usted no tiene quien lo obligue a hacer las cosas, debería obligarse a sí mismo. Oblíguese a hacer las cosas. Usted puede hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Dios no hizo mediocres, Dios no hizo basura, Dios hizo cosas importantes, personas importantes. Si usted y yo no logramos muchos de nuestros anhelos, es porque no nos obligamos a hacerlo. Necesitamos obligarnos un poquito más. Es que yo quiero ahorrar para un día tener una linda casa, pero han pasado muchos años y no la tiene. ¿Sabe por qué? No por falta de dinero. Hoy en día no ahorra el que le sobra, porque a nadie le sobra. Hoy en día se ahorra cuando me obligo a hacerlo, cuando evito otros gastos innecesarios y me obligo de alguna manera a hacer eso que yo quiero hacer. Hoy en día a nadie le sobra dinero. El que gana 10 millones de pesos, eso es lo que él necesita para vivir. Y por lo tanto, él está urgido de ganarse 15, porque con los 10 que se gana, no le alcanza. Nosotros decimos, ay señores, qué rico el día que yo me gane 1 millón. Y cuando se gana el millón, sigue orando por ganarse 1,5 millones, porque descubrió que con el millón no le alcanza. Porque ahora compró una casa donde supera los gastos que tenía antes de ganarse el millón. Por lo tanto, a nadie le sobra. Al rico no le sobra dinero, porque eso es lo que él necesita para sus gastos, para lo que él tiene que hacer, para su finca, para jacuzzi. Eso es lo que él necesita. Por lo tanto, a nadie le sobra el dinero. Si nosotros ahorramos es porque de alguna manera nos tenemos que obligarse. A obligarse, de lo contrario no lo vamos a hacer. Habían 2 pasos importantes entonces. Los discípulos se habían acomodado. ¿Cómo conseguir Cristo la meta que él tenía? Que era salvar al mundo. Primero, desacomodándolos.
porque ellos estaban muy acomodaditos. Segundo, obligándolos a actuar. Hay una pequeña historia ahí rápida que usted la conoce, que dice que había un rey que le regalaron 2 halcones. Y él estaba feliz con sus 2 halcones, pero había un gran problema, es que uno de ellos no volaba. Y entonces contrató a los mejores entrenadores, contrató a las personas más expertas en el asunto, pero nadie lograba que ese halcón volara. Y él cada día seguía más aferrado a la rama de su árbol y él no volaba. Hasta que un día sacó una convocatoria y dijo que iba a dar no sé cuánto dinero a aquel que logre que ese halcón volara. Y un día se sorprendió cuando miró ahí en el patio de su casa al halcón volando. Y entonces mandó a llamar a aquella persona que lo logró. Y era un campesino. No era nadie instruido, no era nadie experto en la materia. Y un campesino logró que ese halcón volara. Y entonces él sorprendido le dice, ¿pero cómo lograste para que ese halcón volara? Y él dijo, sencillo, mi rey, yo simplemente corté la rama en la cual estaba él agarrado. Cuando él cayó, él se acordó que tenía alas y tuvo que volar. Si no le quitaba la rama a la cual él se aferraba y se la había convertido en su protección, él nunca hubiera aprendido a volar. ¿Sabe por qué Dios a veces nos quita cosas a nosotros? Porque esa es nuestra rama. Y por eso a nosotros no avanzamos. No sé cuál sea su rama. Nosotros nos aferramos a muchas ramas. Mi esposo, es que yo sin él yo no puedo vivir, mi esposa, mis hijos, no sé cuál es su rama. Mi negocio, es que sin eso él no puedo vivir. ¿Cuál es su rama? Muchas veces nos aferramos a algo y eso hace que nosotros no avancemos. Y era necesario desacomodar. Si ese halcón no se desacomodaba, si el campesino en su sabiduría no le cortaba la rama, él seguía ahí, porque él ya se había acomodado. Ya se había acomodado. El acomodamiento hace que nosotros no avancemos. El acomodamiento hace que nosotros no prosperemos. ¿Para qué arriesgarme si estoy cómodo? ¿Para qué arriesgarme si así estoy bien? Hay muchos que en su acomodamiento dicen, no, es preferible malo conocido que bueno por conocer. Frases mediocres que nosotros las aprendemos. Porque no queremos arriesgarnos, porque no queremos soltar la rama. Era necesario desacomodarlos. Primero, ¿qué hizo? Los desacomodó. Segundo, los obligó a actuar a través de una gran persecución. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para conseguir nuestras metas? También lo vamos a ver. ¿Cómo conseguir nuestras metas? Primero, aprovechando las circunstancias. Hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Lo importante es aprender a hacer de las circunstancias algo favorable para nosotros, aprovechando las circunstancias. Ahí en el versículo 4, ¿qué dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Si no los hubiera desacomodado, si no los hubiera hecho perseguir, si no les hubiera arrancado la rama, ellos estaban ahí sentados y no estaban haciendo lo que Dios les mandó que hicieran. Les había dado ya la orden de que vayan y evangelicen, pero ellos estaban acomodados. Ahora, gracias a una persecución, ellos dicen que iban corriendo, pero también iban ¿qué? Evangelizando, haciendo lo que les tocaba. Pero fue necesario acomodarlos, desacomodarlos. Miren qué pasó ahí en este versículo 4. Jesús empezó a aprovechar las circunstancias. El problema es que nosotros a veces no sabemos aprovechar las circunstancias. Hay otra frase que dice allá afuera, si te caen limones, aprende a hacer limonada. ¿Eso qué es? Aprovechar las circunstancias. Ya que ellos estaban huyendo, aprovechen para que en el camino vayan evangelizando. Muchas de las oportunidades que hemos perdido es porque no hemos sabido aprovechar las circunstancias. Las circunstancias. Muchas de las circunstancias que parecen desfavorables para nosotros, si las sabemos utilizar, pueden convertirse en oportunidades para nuestra vida. El problema es que nosotros vemos los problemas como eso, como problemas. Pero muchos de esos problemas que usted y yo hemos tenido que vivir no es más para que nosotros aprendamos a ser recursivos y de eso que tenemos podamos avanzar. Para ser millonario no se necesita dinero,
solamente pensar como millonario. Para ser rico no se necesita tener el bolsillo lleno de plata. Hay muchos que se han ganado la lotería y siguen siendo tan pobres como antes de ganar. ¿Por qué no son ricos? Si de la noche a la mañana les llegó tanta plata. Porque él, aunque ahora tenía plata, seguía pensando como pobre. Y seguía actuando y viviendo como pobre. ¿De qué sirve un pobre con plata? Un pobre con plata sigue siendo pobre. Y al final va a terminar en lo que estaba, pobre. Para ser rico se necesita más que tener dinero. Se necesita saber qué hacer con el dinero. Y eso es muy diferente. Hay gente que sabe qué hacer con el dinero. Sabe qué hacer con 1000 pesos. Hay gente que no sabe qué hacer con 1000 millones. Y hay gente que ha llegado a tener grande fortuna comenzando con 1000 pesos. Y hay gente que se ha heredado 1000 millones y ha quedado en nada. La salvación no es la plata. La salvación es qué va a hacer con esa plata. Es necesario aprender a manejar las circunstancias, aprovechando las circunstancias. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para conseguir nuestras metas? Primero, aprovechar las circunstancias que tengamos que vivir. Segundo, haciendo lo que nos toca, a pesar de las circunstancias. En el versículo 5 y 6, entonces Felipe, ¿qué hizo? Descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En medio de la persecución, Felipe empezó a hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuál era el mandato? Vayan y prediquen. Y él iba y predicaba y se miraban, ¿qué dice? Señales, prodigios, en medio de la persecución. Aunque ellos iban huyendo, estaban haciendo lo que tenían que hacer. Si tú y yo queremos conseguir esa meta, vamos a tener que aprender a hacer lo que nos toca hacer en medio de las circunstancias. Es que usted, ¿por qué no ha hecho eso que estaba pensando hacer? No, es que no sabe los problemas que me he metido. Y en medio de los problemas tenía que aprender a hacer lo que le tocaba hacer. ¿Sabe por qué muchas empresas familiares se acaban? Porque no aprendemos a hacer lo que nos toca hacer en medio de los problemas. Cuando esposo y esposa son socios en una misma empresa, ¿cuál es el problema? Que en casa pelea el esposo y pelea la esposa, y ¿quién paga los platos rotos? El negocio. Porque entonces dice, yo no voy a abrir, no, yo tampoco, entonces eso que se acabe. Se acaba. Porque no han aprendido a hacer lo que tienen que hacer aún en medio de las circunstancias. Si en la casa se sacaron los ojos, están peleando, al otro día tienen que ir a trabajar. Así es, así. No importa lo que haya pasado en el hogar, el negocio se respeta. Entonces así crece. De lo contrario, no. De lo contrario, va a la quiebra. Lo mismo pasa en lo espiritual. Y aquí lo conocen y siempre lo he dicho. Cuando los líderes me llegan, pastor, yo no puedo ir a predicar al grupo tal porque anoche peleé con mi esposa, y yo dulcemente le digo, ¿y a mí qué me importa? Arregle el problema con su esposa y vaya y sírvale al Señor. Aproveche las circunstancias para arreglarse con su esposa. La solución no está en dejarle de servir a Dios porque peleó con la esposa. El ministerio no tiene por qué pagar los platos rotos. Y lo que yo siempre le digo, si usted es empleado, usted le puede salir con esa al otro día y decirle, yo no pude venir a trabajar porque ayer peleé con mi esposa. Usted le puede decir eso a su jefe, al otro día lo echa. Los problemas que usted tenga en casa nada tienen que ver con el trabajo que usted tiene. Pero en lo espiritual a veces nosotros sí mezclamos. Tenemos que aprender a hacer lo que nos toca hacer aún en medio de las circunstancias. No importa lo que esté pasando, usted tiene que cumplir con lo que se comprometió a hacer. Solamente así logramos conseguir una meta. Felipe fue predicando, aunque lo estaban persiguiendo, y eso hacía que se miraran ¿qué? Milagros, prodigios. Él no se la pasó lamentando. Que me están persiguiendo, yo no sé qué hacer, nos quieren meter a la cárcel. Muchos de nosotros, si tuviéramos ese tipo de persecución, estuviéramos compartiendo de las maravillas de Dios. No.
y posiblemente no nos persiguen de esa forma, pero cuando alguien dice estar enfermo, ¿se atreve a ir a orar por alguien que también está enfermo? Muchas veces quiere decir, no, es que yo estoy tan enfermo para tener que ir a orar. Debería ser. Y ahí es donde va a haber milagros y prodigios. Y ahí es donde va a ser sano. Pastor, ¿cómo puedo yo ir a orar por alguien que tiene problemas en el hogar si yo acabo de tener un problema en mi hogar? Eso es pretexto para yo no hacer lo que tengo que hacer. Vaya, ore, y Dios hace doble milagro. Sana esa relación de la persona por la cual usted está orando, y cuando usted llega a su casa, encuentra que su problema también ya ha terminado. Aún en medio de las dificultades, Felipe iba predicando y dice que había milagros y prodigios. Pero yo, ¿cómo puedo hablar de un Dios proveedor si yo tengo una deuda y no sé cómo pagarlo y ya me mandaron hasta el abogado? Háblele usted a esa persona de un Dios proveedor, así usted ya no sepa qué hacer con sus deudas. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso? Es que cuando usted le acabe de compartir a esa persona de ese Dios maravilloso, así usted haya estado lleno de deudas, cuando usted se dé cuenta, sin saber cómo, sus deudas ya están pagadas. Porque si usted está compartiendo de un Dios proveedor es porque cree. Así usted esté con problemas económicos. Yo debo hacer lo que tengo que hacer, aún en medio de las circunstancias, sean favorables o no sean favorables. Tercero, creyendo que nosotros podemos cambiar el entorno en el cual nosotros transitamos. ¿Qué es lo que nosotros podemos transmitir? Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? Así que había, ¿qué cosa? Gran gozo, ¿dónde? En aquella ciudad. Miren, un grupo de personas que estaban siendo ¿qué? ¿Por qué ellos llegaron a esa ciudad? ¿Qué pasaba con ellos? Los estaban ¿qué? Persiguiendo. Los querían meter a la cárcel. Ellos estaban huyendo. Pasan por esos lugares y en esos lugares, ¿qué es lo que dejan? ¿Qué dice ahí en el 8? Que había gran gozo. ¿Y quiénes estaban dejando gozo? Los perseguidos, los que estaban huyendo. Aún en medio de lo que ellos estaban pasando, podían cambiar las circunstancias. El problema de usted y yo es que a veces no podemos cambiar las circunstancias que nos rodean, porque no creemos que podemos hacerlo. Ellos aún en medio de la persecución llevaban gozo. ¿Usted qué transmite? ¿Yo qué transmito? ¿Transmitimos gozo? ¿Transmitimos alegría? ¿Transmitimos felicidad? O cuando nos encontramos con alguien y nos dice que yo estoy mal, yo no sé qué hacer, le decimos yo peor, la hacemos. Igual estamos de llevados. Ellos estaban llevados, a ellos los estaban persiguiendo, ellos estaban de ciudad en ciudad, pero ¿qué? Huyendo, pero donde llegaban, dejaban ¿qué? Gozo, alegría, porque simplemente hacían lo que tenían que hacer. Cuando yo hago lo que tengo que hacer, llevo gozo, llevo alegría, a la casa, al hogar, donde quiera. Si usted es el padre en esa casa y sabe que tiene que proveer, tiene que hacerlo. Y a medida que usted cumpla con su responsabilidad en ese hogar, ¿qué va a llevar? Gozo, alegría. Usted como esposa tiene que cumplir con algunas obligaciones como esposa. No importa las circunstancias. Y cuando usted las cumple, ¿qué origina en ese hogar? Gozo. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, dejamos gozo, alegría, en cualquier lugar donde nosotros vayamos. Amén. Cuarto, teniendo claro lo que quiero. De esa forma podemos ayudar a aquellos que están confundidos. Solamente cuando yo tengo claro lo que quiero, puedo conseguir una meta. El que no tiene claro qué es lo que quiere, cualquier cosa lo hace cambiar de opinión. Hoy empieza un negocio, mañana alguien le aconseja a otro y por ahí se va. Alguien está estudiando en una carrera de la universidad, pero alguien le dice que hay otra que es más rentable, se cambia para eso. Y al final pasan los años y no estudia nada. Ya ha pasado por todas las facultades, pero no ha hecho
nada. Es necesario entonces tener muy en claro lo que yo quiero. Si usted sabe qué es lo que quiere, lo va a conseguir. Si usted no sabe qué es lo que quiere, está perdido. Cualquier bus le sirve. Total, no sabe para dónde va, no sabe qué es lo que quiere. Miren lo que sucedía con ellos cuando tenían muy en claro lo que ellos querían. En el versículo 12 al 22. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaba a hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué cosa? Dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira, había un tal Simón que andaba solo con quién, dice, ahí con Felipe, pero más sin embargo él había creído ya en Dios, mas no había tenido conversión. Él estaba ahí, pero no con buenas intenciones. Él se congregaba, pero solo por congregarse, y en algún momento vio que podía sacar provecho, y por eso le dijo: maldito tú, y perece tú con tus pensamientos, porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Cómo lograron eso? Porque ellos estaban seguros de lo que querían. Cuando yo estoy seguro de lo que quiero, puedo convencer a otro que rectifique su camino. Si usted no está seguro de lo que quiere, ¿cómo puede ayudar a otro? ¿Cómo puede ayudar a una persona confundida? Este Simón estaba muy confundido, y si usted lee antes de lo que leímos, todo el capítulo, va a encontrar que Simón era ¿qué? Un brujo, un mago, que no había dejado sus prácticas, que todavía seguía pensando como mago, que seguía pensando como brujo. ¿Cuántas veces nosotros seguimos pensando en lo mismo que pensábamos afuera? Y por eso es que las cosas no nos funcionan. Nosotros nos convertimos a Cristo, y sabe una cosa, es que nosotros simplemente creemos. Recibir a Cristo yo lo puedo recibir en ¿cuánto tiempo? En unos segundos. La oración de fe que usted hizo, o ha hecho, o lo piensa hacer, ¿cuánto tiempo le lleva? Pero convertirnos a Cristo, toda la vida, paso a paso, procesos. Y eso es lo que nosotros no queremos esperar. Tomar la decisión de creer en Cristo la puede tomar en un segundo, pero convertirme a Cristo. Este Simón había creído en Dios, en Cristo, pero no se había convertido. Todavía seguía pensando como pensaba antes. Y lo que dijimos, si usted no está muy seguro, nunca va a salir adelante. Y no lo veamos solo en lo espiritual. Este Simón seguía pensando como brujo, seguía pensando como un mago. Solamente había cambiado de posición, de lugar. Ya no se congregaba donde por allá se congregaba, no se congregaba con los discípulos, pero seguía pensando igual. Y si lo aplicamos en nuestra vida diaria, sucede lo mismo. ¿De qué le sirve tener dinero si sigue pensando como pobre? ¿De qué le sirve decir que es un hijo del rey si sigue viviendo como un mendigo? ¿De qué le sirve decir que ahora es la princesa de Dios si vive como si fuera la hija de un camino y no de Dios? La cuestión no está en qué digo que soy, sino cómo me siento. Si usted se siente una persona bendecida, será una persona bendecida. De lo contrario, no.
¿Y sabe qué se necesita para llevar bendición? Creer que somos benditos. Si usted no cree que es bendito, ¿cómo puede llevar bendición? Nadie da de lo que no tiene. Ese hombre no sabía muy bien qué era lo que quería. Así no se puede conseguir metas. Ese sueño que usted tiene es posible. Ese anhelo que usted tiene es posible. Pero tiene que saber muy bien qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que usted quiere? Tiene que conocer muy bien lo que usted quiere. Quinto, ser sensible a la voz de Dios. Versículos 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Felipe iba a ir a ese lugar? No, pero él escuchó la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Para lograr una meta, un sueño, un propósito, ¿quién mejor que sea Dios el que me diga? Si usted está pensando en hacer un negocio, sería muy bueno que primero se lo presente a quién, a Dios, para ver quién dice Él. Nosotros los cristianos cometemos un terrible error, y es que nosotros primero hacemos el negocio, primero montamos el negocio y después le decimos al pastor que vaya a orar por el negocio. Y cuando nos va mal, entonces decimos: no sé qué pasó, parece que el pastor no oró bien. Es que si el pastor hubiera orado de esta forma, yo creo que hoy estuviera tapado en plata. No, lo que pasa es que usted pensó primero en montar el negocio y después pensó en invitarlo a quién, a Dios. Primero usted montó el negocio y después quiere que Dios se lo bendiga. No, lo correcto sería que antes de tener el negocio yo le preguntara a Dios. Y entonces Él me va a guiar. Nosotros queremos que sea Dios quien bendiga nuestra relación. No, antes de tener ese novio debería pensar y pedirle a Dios: Señor, envíame el hombre que yo necesito, envíame la mujer que yo necesito. Pero si nosotros primero nos casamos y después queremos que bendiga la relación, y entonces igual nos va a ir mal. Y el problema de nosotros los cristianos es que primero actuamos y después lo invitamos a Dios. No, deberíamos primero invitar a Dios. Ellos no hacían nada que Dios no les dijera. Sería importante que aprendamos a consultar primero con Dios. Yo sé que ese proyecto que usted tiene es muy bonito, es muy interesante, pero está convencido de que Dios se lo ha autorizado, está convencido de que Dios quiere. Cuando Dios quiere, Dios dispone las cosas, Dios da el cómo, el con qué y el cuándo, cuando proviene de Dios. De lo contrario, es en nuestras fuerzas. No es cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. No es como yo quiero, sino como Dios quiere. No es con lo que yo quiero, sino con lo que Dios me da. Pero cuando nosotros entendemos que es necesario escuchar la voz de Dios. Sexto punto: esfuérzate por avanzar. Miremos ahí en Filipenses, capítulo 3, versículos 12 y 14. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, no que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí él? Yo no estoy diciendo que ya lo he conseguido, pero sí una cosa hago. Yo no miro para atrás, yo siempre miro, ¿qué dice? Para adelante. Y me esfuerzo por conseguir lo que está adelante. A veces nosotros vivimos de ese pasado, que no fue posible. Y eso nos ata, y eso hace que no avancemos. Si usted se equivocó, vuelva a intentarlo. Los grandes inventos que hoy nosotros nos beneficiamos fueron producto de muchos intentos. Una vez fallaron, dos fallaron, tres fallaron, muchas veces fallaron, pero gracias a Dios que ellos nunca se dieron por vencidos. Y una y otra vez lo intentaron. Y no importa cuántas veces fallaban, también lo volvían a intentar. Por eso hoy disfrutamos de eso que tenemos. Si hubieran sido personas que se daban por derrotadas al primer fracaso, hoy no disfrutáramos de eso. El problema suyo y mío muchas veces está en que el primer fracaso nos traumatiza y ya no seguimos. Pablo, ¿qué dice? Yo no estoy pretendiendo haberlo conseguido ya. Yo no estoy diciendo que soy perfecto. Yo lo único que hago es siempre avanzar y esforzarme para seguir hacia dónde, hacia adelante, porque yo no miro hacia atrás. Eso que ya hizo atrás ya pasó. Lo que hizo, hizo, y lo que no hizo, no hizo. ¿Para qué lamentarse sobre la leche derramada? Dice. Lo que hizo, hizo. Ahora trate de mejorar lo que tiene. ¿Sabe cómo vamos a tener un buen futuro? Si nosotros mejoramos el presente. No puede haber buen futuro con un mal presente. El futuro no es más que el presente. Si usted quiere mejorar el día de mañana, mejore el día de hoy. Haga bien las cosas hoy y así podrá disfrutar de eso mañana. El futuro no existe si no hay un presente. Así que deje de trabajar en el futuro, trabaje en el presente. Y automáticamente tendrá un buen futuro. Entonces mañana podrá disfrutar de lo que hizo hoy. Séptimo y último punto, teniendo una meta clara. Jesús sabía perfectamente qué quería. Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4, 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que dice, y acabe su obra. El trabajar en la obra que mi Padre me encomendó, para mí es que dice, mi comida. Mire lo importante que era para él esa meta. Mire lo importante que era para él ese propósito. Eso que usted está haciendo es tan importante como la comida. Debería serlo. Su negocio es tan importante como la comida. El buscar de Dios es tan importante como la comida. Él dice, para mí el hacer la obra de Dios es como si fuera mi comida. Es mi comida. Y la comida para nosotros obviamente ¿qué es también? Vida. Si usted no come, se muere. Inténtelo un mes. Si no comemos, nos morimos. Así era de importante la obra para Jesús. Porque para mí el hacer la obra de mi Padre es como ¿qué dice? Como mi comida. Solamente cuando yo tengo muy en claro qué es lo que quiero, puede ser tan importante como mi comida. Ese hogar para ustedes es tan importante, debería serlo como la comida. Solamente así va a salvar ese hogar. ¿Saben cuándo ese hogar suyo y el mío se va a mejorar? Cuando yo vea mi hogar tan importante como lo es mi comida. Deje usted de comer una semana, un mes, 2 meses, no va a dejar de comer, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué deja de intentar salvar ese hogar? Entonces, ¿por qué deja de intentar restaurar ese hogar? Debería ser tan importante como la comida. Jesús tenía éxito en sus proyectos, porque los proyectos de Jesús eran tan importantes como dice él,
como mi comida. Para mí el acabar la obra, ¿qué dijo Jesús? Es mi comida. Es mi vida. A medida que nosotros le demos la importancia a lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer. ¿Por qué cambia de negocio cada día? Porque no lo ve muy importante. Por eso no lucha. ¿Por qué cambia de esposa y de esposo cada nada? Porque no lo ve tan importante. En cambio, la comida sí es muy importante para muchos de nosotros. Usted va a comer eso, no, yo eso no como. Yo como de esto. La comida sí es importante, esa sí la escoge. ¿Por qué no hacer de eso también, de mis proyectos, mi comida? Lo que nos pasa debe servirnos para conseguir nuestros proyectos. Mire que la meta de Jesús se estaba cumpliendo gracias a que los desacomodó, gracias a que hubo persecución, gracias a que ellos supieron manejar las circunstancias. Los problemas que nosotros podemos vivir pueden servirnos para alcanzar las metas. Volvamos a Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué dicen? Han redundado más bien para el progreso del Evangelio, que era la meta. Pablo se estaba lamentando por lo que le había pasado, se lamentaba por las circunstancias que él después estaba viviendo. Él dice, yo quiero que sepan, hermanos, que todo lo que a mí me ha pasado ha redundado en bien del Evangelio. Todas las circunstancias, todos los problemas que a mí me han pasado han servido para mejorar. Qué agradable sería que nosotros dijéramos, no se preocupe, porque ese problema que yo acabo de tener me ha servido para mejorar. Para mejorar. Qué bueno que nosotros dijéramos a nuestros hijos, no se preocupen, hijos, esa pelea que tuve anoche con mi esposa me ha servido para mejorar mi matrimonio. No se preocupen por esa dificultad que yo tuve en estos días, porque eso me ha servido para lograr mi meta, para lograr mi propósito. Así lo miraba Pablo, ¿cierto? Él dice, no se preocupen, hermanos, que esos problemas que yo he vivido me han servido para beneficio de ¿qué dice? Del Evangelio. Que lo que usted y yo estamos viviendo sirvan para el beneficio del propósito. ¿Cuál es su propósito? A nivel espiritual, continuar con la obra y enseñar. No solamente hablar de milagros, enseñar la verdad de Cristo, que es la que nos salva. Y si es en lo secular, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su sueño? Que esos problemas que ha vivido no le sirvan de tropiezo, que más bien le sirvan como peldaños para alcanzar la meta, el propósito que cada uno tenemos. Recuerda que el camino al éxito y a la excelencia no es fácil, pero tampoco es imposible. Esfuérzate, sé valiente, maneja las circunstancias, déjate guiar por Jesucristo y lo conseguirás. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso.